En este video vamos a ver la diferencia entre el renderizado o la previsualización que nosotros tenemos directamente en el lienzo o en el canvas y el renderizado o previsualización que nosotros tenemos en la ventana de previsualización de renderizado o render preview. Voy a empezar abriendo un documento que ya tengo preparado. Ese documento se encuentra en la carpeta 13 render y se llama brender.dn. Aquí tenemos nuestro documento y como pueden ver tenemos una previsualización de los elementos que hacen parte de esta composición. Tenemos una imagen de fondo, tenemos esta esfera que tiene un material bastante reflectante y podemos notar que tenemos una sombra o un drop shadow. Sin embargo, recuerden que si bien esta previsualización es muy rápida, no es muy precisa. Por ese motivo es muy común que mientras estamos trabajando con los elementos que hacen parte de la composición en el canvas o en el lienzo, también de forma permanente estemos haciendo uso de esta ventana de previsualización de renderizado. Esta es una previsualización mucho más fiel a la imagen final. Como pueden darse cuenta, por ejemplo, la forma como previsualizamos la sombra dentro de esta ventana es diferente a la forma como previsualizamos la sombra dentro del lienzo o directamente en el lienzo. También existen reflexiones que se pueden ver correctamente dentro de esta ventana, como estas reflexiones, y que no son visibles dentro del lienzo. Estos son simplemente limitantes de la previsualización de renderizado que tenemos dentro del lienzo. Por defecto, esta ventana de previsualización de renderizado es pequeña. Sin embargo, yo puedo hacer clic sobre este icono y podemos maximizar esta ventana de previsualización de renderizado. Esto nos permite previsualizar con mucha más comodidad, por supuesto por el tamaño de la ventana, pero dependiendo de la complejidad de nuestra composición, esta previsualización de renderizado puede tomar un poco más de tiempo. Nuevamente, tenemos una sombra que va a ser más fiel respecto a la imagen final y tenemos unas reflexiones que se pueden detallar dentro de esta ventana y que no se podían detallar directamente en el lienzo o en el canvas. Yo voy a minimizar y a cerrar esta ventana. Voy ahora a seleccionar esta esfera y hago un doble clic para seleccionar el material. El material se llama Metal o Metal y dentro del panel Properties o Propiedades voy a cambiar el valor de opacidad de 100% a 50%. Al cambiar ese valor de opacidad, entonces ahora tenemos un elemento que es translúcido, es decir, que deja pasar parte de la luz a través del mismo elemento. Cuando tenemos elementos translúcidos o transparentes, dentro del canvas la previsualización de esas características de transparencia no suelen ser lo suficientemente precisas tal como estamos viendo en este momento. Voy a abrir entonces la ventana de previsualización de renderizado y observen que esta previsualización es mucho más precisa o por lo menos más cercana respecto a la imagen que vamos a obtener finalmente. Yo voy a ampliar el tamaño de esta ventana nuevamente y observen que el tiempo de renderizado es un poco mayor. Recuerden que este tiempo de renderizado va a depender de la complejidad de los elementos que hagan parte de nuestra composición, especialmente con elementos que tienen transparencias o tienen reflexiones, etc. Voy a cerrar nuevamente esta ventana. Ahora voy a seleccionar este modelo y presionando la tecla Option o la tecla Alt voy a desplazar ese modelo utilizando esta esquina color magenta. Recuerden, presiono la tecla Option o la tecla Alt, observen que aparece una flecha doble indicando que voy a duplicar y arrastro. Vamos a colocar el modelo aproximadamente en esta posición. Y voy a cambiar el material de este modelo. Entonces hago clic en este icono dentro de este panel Starter Assets o archivos de iniciación. Voy a desplazarme un poco hacia la parte inferior y voy a trabajar con este material. Este material se llama Frosted Glass o vidrio esmerilado. Hago un clic y aplico automáticamente ese material a este elemento que yo tengo seleccionado. Voy a abrir la ventana de previsualización y nuevamente tenemos una previsualización mucho más precisa que la previsualización de la cual nosotros disponemos dentro del lienzo o dentro del canvas. Y nuevamente voy a ampliar esta ventana de previsualización.
Algo que probablemente no sea muy notorio a simple vista, pero que es importante que tengan en cuenta, es que yo puedo hacer cambios o modificaciones teniendo abierta esta ventana de previsualización de renderizado. Por ejemplo, yo ya sé que tengo seleccionado este elemento, de manera que voy a cambiar el valor de opacidad, por ejemplo, a 50%. Y observen que automáticamente, en el momento en el cual presiono Enter o presiono tabulado después de digitar este valor, se actualiza la previsualización dentro de esta ventana. Voy a deshacer, por ejemplo, utilizando el atajo de teclado Comando Z o Control Z y nuevamente tenemos esa previsualización. Lamentablemente no puedo seleccionar otros elementos desde esta ventana de previsualización, pero yo puedo, por ejemplo, cerrar la ventana, seleccionar otro elemento con el cual yo quiera trabajar y abrimos nuevamente la ventana de previsualización para hacer, por ejemplo, transformaciones sobre este elemento. Observen que en este caso yo no tengo seleccionado el material, sino el elemento 3D. Típicamente dentro del lienzo yo daría un doble clic para seleccionar el material, pero eso no es posible dentro de esta ventana de previsualización de renderizado. Pero como tengo acceso al panel Scene o escena, entonces yo puedo hacer un doble clic sobre este icono de este cubo en la parte izquierda del nombre del elemento 3D y observen que ya tengo acceso al material y por supuesto puedo hacer los cambios necesarios. Por ejemplo, voy a cambiar la opacidad de 50% a 100% y aquí tenemos el cambio. Nuevamente voy a deshacer utilizando el atajo de teclado Comando Z o Control Z. De manera que cuando estoy haciendo cambios sobre elementos y quiero previsualizar rápidamente esos cambios, puedo hacerlo de esa manera. Selecciono el elemento dentro del lienzo o dentro del canvas, abro la ventana de previsualización y hago las modificaciones necesarias y esas modificaciones automáticamente se van a actualizar dentro de esta ventana de previsualización de renderizado. Voy a minimizar esta ventana y finalmente voy a cerrarla. Como recomendación, no deberíamos de tener abierta esta ventana en todo momento. ¿Por qué? Porque tal como ustedes vieron, cada que hacemos cambios sobre estos elementos, automáticamente se actualiza la previsualización de esta ventana. Es decir, empieza a existir un renderizado continuo. Y esto hace que el rendimiento del equipo automáticamente disminuya. Y dependiendo de las características de nuestro computador con el cual estemos trabajando, podría ser que el trabajo dentro de la aplicación Dimension se vuelva un poco más lento. De manera que cuando no estemos utilizando esta previsualización, la recomendación es mantener cerrada esta ventana de previsualización de renderizado. Esta es la diferencia entre la previsualización que podemos realizar directamente en el canvas o en el lienzo y la previsualización que nosotros podemos realizar utilizando la ventana Render Preview o previsualización de renderizado.